vamos a hablar de Dmitri Ivanovich Mendeleev, un hombre que a final de cuentas propuso la tabla periódica en función de las masas atómicas de los elementos y con las propiedades o características que les daban. Una de las cosas que es importante hablar de él es porque a final de cuentas es el primero que pone una base completa para los 63 elementos que en ese momento se conocían, una forma en la cual él los distribuye que va a ser la base para la tabla periódica actual. ¿Qué es lo que hace este hombre? ¿Qué es lo que hace Mendeleev? Bueno, pues él lo que hace es establecer una tabla y en esta tabla colocar una serie de renglones con los que a final de cuentas va a ir ordenando a los elementos, a los 63 elementos que eran los conocidos ahí. Estos renglones van a estar divididos y van a tener aquí a los 63 elementos. Y una de las cosas, por ejemplo, el hidrógeno, que es el primer elemento que tenemos, no tiene más compañía. Ahí está, solo el hidrógeno. Pero en el caso del litio, y vamos a poner aquí que viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí vendría el litio, después vendría el berilio, después vendría el boro, después vendría el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, y lo vamos a dejar por el momento ahí, hasta la parte del flúor. En el caso de después del litio vendría el potasio, vendría el magnesio, vendría el aluminio, vendría el silicio, vendría el fósforo, vendría el azufre y vendría el cloro. En el caso, por ejemplo, de estos elementos, si hablamos de la familia 1, aquí es litio, es sodio. En el caso del potasio, compartía esta parte con el cobre. En el caso del rubidio, que es el que sigue, lo compartía con la plata. Y el caso sería rubidio cesio, que es el que tendríamos aquí en la séptima, lo compartía con el oro. Pero el francio no lo comparte con nadie. En el siguiente aquí tendríamos al calcio y el calcio lo compartiría con el zinc. Y en el caso del estroncio lo compartiría con el cadmio. Y el caso del bario lo compartiría con el mercurio. En este tipo de ordenamientos, Mendeleev, usando los pesos atómicos principales, estamos hablando de los elementos que están a la derecha, que están arriba, y los otros que los iba agregando, podía establecer también cuál sería el siguiente elemento. Por ejemplo, en este caso aquí no iba a encontrar a nadie, pero en estos iba a encontrar a otros elementos, que si no podían estar aquí, podría elaborar un renglón más, como el fierro, el cobalto, el níquel, y colocarlos de otra manera. Estamos hablando de que él tenía 63 elementos colocados. La forma de ordenarlos la hizo para poder explicarles a sus alumnos las propiedades que tenían los elementos. Hizo 63 cartas y tratando de explicarles las propiedades del peso atómico, en este caso el peso de los elementos, no tanto como el atómico que conocemos, sino el peso de los elementos, y las propiedades de cada uno de ellos, cómo iban coincidiendo las propiedades químicas que tenían. Quizá no las propiedades físicas, porque si hablamos de lo que sería el calcio con respecto al zinc, el calcio es frágil, el zinc no es tan frágil,
y hablamos de la propiedad física, pero las propiedades químicas se comportaban igual. Esto es lo que le permite a Mendeleev hacer una tabla periódica para ir colocando los elementos de acuerdo a sus propiedades, y por eso es periódica, porque van formándose en cada uno de los periodos que nosotros vamos a ver que serían las horizontales. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte cuando veamos a lo que sería la tabla periódica moderna y cuáles son las condiciones de... Hasta este momento, nosotros todavía no podemos decir que Dmitri Ivanovich Mendeleev conociera lo que serían los protones, neutrones, electrones. No, él se basaba en las condiciones físicas de lo que se había ido descubriendo durante la primera década de los años de 1800 a 1850. Él, como un científico, bueno, tuvo una vida un poco con mala suerte, porque pierde a su padre. Es el menor de 17 hermanos. Su padre, dueño de una fábrica de cristal, pierde la vista, se incendia la fábrica, pierde todo. Y después se van a San Petersburgo y llevan en el chismaraco, ya saben. Él se vuelve un hombre malhumorado, tosudo, pero con una idea muy clara de tratar de enseñarles a sus alumnos que los elementos químicos, en este caso los 63 conocidos hasta ese momento, podían agruparse en un cierto espacio, que es la tabla periódica, dadas sus condiciones, y colocarlos de tal manera que sus propiedades químicas podían explicar el comportamiento que tuvieran en diferentes fenómenos químicos, diferentes reacciones que son lo que se dan. Esto es la tabla periódica de Mendeleev, que está fundamentada sobre lo que serían las masas atómicas de los elementos. Esto no es solamente Mendeleev, viene también de lo que dijo Lavoisier, los metales y los no metales y los metaloides o metales de transición, lo que también propuso Dauvergne acerca de las tríadas, y lo que Newland establece como las octavas. Son todas las ideas que fueron fluyendo durante el siglo XIX, que sería para nosotros importante, porque esto nos va a permitir explicar lo que serían las consecuencias y obviamente la nueva formación de una tabla periódica más completa, aunque todavía tenemos por ahí algunos huecos que se están llenando, pero la explicaremos en los siguientes videos. Por lo pronto, aquí el buen Dmitri Ivanovich Mendeleev, 63 elementos, y promulga su tabla en 1869. Esto es lo más importante ahorita de lo que sería la tabla periódica. Vamos a explicar las condiciones de lo que va a pasar con esta tabla periódica después. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Si te gustó el video, danos un pulgar arriba y compártelo. Si tienes alguna duda, contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción encontrarás links directos. Pregunta por las asesorías y clases particulares. Suscríbete para más videos como este. Gracias y hasta pronto.